En el tiempo de la Pascua vamos a estar leyendo muchos de los textos de las apariciones de Jesús. Creo que todos los que hay de las apariciones de Jesús a los discípulos después de la resurrección. Pero uno de los más hermosos es el que, al menos a mi parecer, el de Lucas 24, 13, 35, que es el de la meditación de la jornada de hoy, ese camino de Jesús con los discípulos de Emaús. Vamos a meditar un poco sobre este texto, el texto de Emaús. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 24, 13, 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo. Llegaron contando que les habían visto, que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y se entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciéndole: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como les decía al comienzo, este es uno de los textos de las apariciones del resucitado que más me gustan. En el sentido de que es una aparición a unos discípulos que no eran del grupo de los discípulos, es decir, es a unos seguidores de Jesús que van desconcertados ya después de todo lo sucedido en Jerusalén, de lo que ellos fueron testigos de la crucifixión del Señor. Era todo un espectáculo que los romanos les gustaba colocar, hacer ver a la gente que era contraria, digamos, a las tradiciones romanas o a la manera de ser de los romanos, colgarlas para que la gente tuviera ese escarmiento y también para convertirlo en una especie de espectáculo a los ojos de todos. Y esto justamente coincidió con el camino que hacían todos los peregrinos hacia Jerusalén. La Pascua judía, que era algo que también se celebraba y se sigue celebrando, hacía que muchos de los judíos fueran a celebrarla a Jerusalén. Por eso había allí muchísima gente, y entre ellos pues estaban Jesús con sus discípulos cuando pasó todo lo que nos narraba las historias y
todo lo que nos narran las Escrituras en este tiempo de la Semana Santa, ¿verdad? Fueron acontecimientos que se dieron en ese camino de la gente judía, de los judíos, a celebrar la Pascua en Jerusalén, muchos peregrinos que llegaron allí. En ese ambiente, y ya cuando pasan los 3 días, los discípulos de Emaús están regresando a su pueblo, ¿sí? Son 2 discípulos que parece que de alguna manera estaban cercanos a los apóstoles y que ya les llegó el momento ya de irse, después de la muerte de Cristo, después de que pasaron los días allá en Jerusalén, van a regresar, ya terminada la Pascua, a su pueblo. Era una pequeña aldea, según eso, la llamada Emaús, a unos, como dice el texto, 70 estadios de Jerusalén. La ubicación de la aldea como tal, históricamente hablando, no es muy precisa. Al parecer existe una aldea que está a esa distancia exacta, que serían más o menos unos 5 kilómetros. Marcos 11 creo que presenta justamente eso. A 5 kilómetros se encuentra una aldea, no tiene el mismo nombre, pero que probablemente pudo ser esa aldea de Emaús, de la que nos habla el texto. En algunos textos y traducciones hay como una alternativa, que es que fuera otra aldea que estaba a 170 kilómetros, 170 estadios, que serían como 30 kilómetros. Pero en general los estudiosos de la Biblia se quedan con la primera manera de entenderlo, una aldea a 5 kilómetros de Jerusalén. Van preocupados por el camino estos 2 discípulos, y se les une un viajero, otro viajero, que es Cristo. Ellos no lo reconocen. Algunos tratan de explicarse, bueno, en qué consistió, por qué razón no se le reconocía, por qué los discípulos estos no conocieron a Cristo. Pienso que fue la misma razón que se presentó con María Magdalena. El Cristo resucitado vive en un cuerpo glorioso, y entonces ya no lo van a ver en la forma como lo veían antes, ¿verdad? Por eso digamos, es desconocido en principio para ellos lo que le pasó a María Magdalena cuando lo confundió con el cuidador del huerto. Y si vemos eso pasó no solamente con María Magdalena. Cuando Jesús se les aparece a los apóstoles en el lago de Tiberíades, Juan 21, es lo mismo. O sea, los discípulos al comienzo no lo reconocieron, y al final, cuando estaban en su cena, los apóstoles dicen entre sí, es el Señor, pero de una manera todavía como incrédula, porque no se lo hacen, no se lo muestran a él, sino entre ellos lo hablan. Es una situación difícil, pienso, que la que están compartiendo estos discípulos de Emaús, porque quizá fue una cosa que los impactó a todos en las fiestas. La mayoría de los peregrinos habían escuchado hablar de Jesús, lo conocían, y en cierta manera lo entendían como aquella especie de Mesías, y ver que todo termina en la muerte de él en la cruz pudo ser una situación traumática para todos. Entre estos hay un nombre que es Cleofás, que aparece acá, nos lo regala San Lucas, como el nombre de una de las personas que van peregrinas en Emaús. Ellos hablan sobre Jesús, están hablando sobre él, porque era conocido y porque fue algo que les impactó muchísimo. Ellos tienen claridad en algunos aspectos, por ejemplo, que Jesús era un profeta, que sin embargo ese sentido de profeta los lleva también a pensar que probablemente sería el Mesías. Cuando ellos dicen que esperan que rescataría a Israel, está hablándose justamente del cumplimiento de esa promesa que se había hecho, y que ellos ya la veían en Jesucristo. Algunos, otros no la vieron, los que lo mataron no se dieron cuenta que era el Mesías, ¿verdad? Descubrían que muchas de las cosas que se decían sobre el Mesías se cumplían en Cristo, como esa fuerza de sus palabras y sus obras, lo presenta Hechos 7:22, ¿sí? Que muestra también cómo de una manera especial todos los milagros que hacía Cristo hacían ver que cumplía con el perfil del Mesías esperado. Sin embargo, están desanimados, ellos han perdido la esperanza en ese rescate de su pueblo, y entonces hablan de los 3 días después de su muerte, ¿sí? Hay que entender algunos aspectos cuando hablan de los 3 días, y cuando hablamos nosotros también de la resurrección al tercer día. Es la manera como los judíos entendían los 3 días, ¿verdad?
para los judíos había una forma de entender. Por un lado, para estos que van andando ahí, esperaban que la promesa se cumpliera y que a los 3 días existiera esa gloria de Dios que se manifestara, ¿sí? Cuando le dice, por ejemplo, Jesús al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues esperaba que ya como que se viviera ese momento. Pero también es bueno entender que para los discípulos, para los judíos más bien, los 3 días era como el tiempo que podía durar el alma en el cuerpo antes de despegarse e irse como a rendir cuentas de su vida, ¿verdad? Entonces, por eso está en el Talmud. Por eso, ya al pasar los 3 días significa que pues, se ha perdido cualquier esperanza de que sucediera algo nuevo, de que viniera la gracia de la resurrección para, digamos, lo que estaban esperando los judíos. Entonces es una de las cosas que muestra ese desánimo todavía más fuerte para los discípulos de Emaús. Ese Mesías que esperaban, ese que les sería la salvación para su pueblo, pues prácticamente se esfumó esa esperanza. Pienso que todo esto, después cuando el Señor empieza a hablarles de toda la ley, de todos los profetas, cuando empiezan a hacer todo ese recorrido a través de la historia de la salvación, entonces les ayuda a afianzar el sentido de que esas promesas que ellos estaban viendo en el mismo Jesús se habrían de cumplir, o sea, que debían entender que esas promesas se iban a cumplir. Y eso fue lo que les explicó. Después tenemos la última parte, que es ya cuando se acerca el momento de pasar de largo y lo invitan a comer. Esta parte para algunos es una manera clara, sobre todo cuando uno vive la misa o es una persona de la iglesia, cuando se ve ese partir el pan y que Jesús parte el pan y que ellos lo reconocen ahí, inmediatamente uno piensa en la Eucaristía, ¿verdad? Inmediatamente. El interrogante que puede quedarnos claro es que quizá para ellos era otra cosa, en el sentido de que estos discípulos no estuvieron en la cena del Señor, estos discípulos no sabían qué pasó en la cena. Entonces realmente no creo que esté hablando de la Eucaristía, en principio, ¿verdad? Lógico que ya cuando las personas empezaron a entender el sentido de la Eucaristía, pudieron entender que estaba hablando de la Eucaristía. Entonces, ¿qué nos puede decir eso a nosotros? Que de una u otra manera, a través de la historia, a través, por ejemplo, del momento con los discípulos, lo que celebramos el Jueves Santo, y a través de este momento, cuando Jesús toma en sus manos el pan y lo ofrece, esa fracción del pan comienza a convertirse en una manera como va guiando a la iglesia a darle importancia, relevancia, valor a ese momento de partir el pan. Probablemente, y era muy común que se hiciera en esa época, que cuando llegaba un invitado, le pedían al invitado que ofreciera la bendición sobre el pan que se iba a comer. Entonces, probablemente fue lo que hicieron estos 2 discípulos, Cleofás y la otra persona, no se sabe si es hombre o mujer, probablemente una pareja. Ellos al partir ese pan, al Jesús partir ese pan, pues van a descubrir que justamente es aquel que los está acompañando, el mismo Jesucristo del que han estado hablando. Otra cosa que es importante cuando uno mira este contexto de todo lo vivido y del regreso de ellos a hablar con los apóstoles, es que de una u otra manera ellos contaron con mucha alegría lo que habían sentido, pero todavía entre los discípulos de Cristo había muchas dudas acerca de lo que realmente hubiera sucedido, si realmente sucedió esas apariciones o no. Había mucha duda, como la duda de Tomás, que en estos días también la estaremos reflexionando un poco, ¿verdad? No es fácil lograr dar ese paso. El otro aspecto ya es entender que inmediatamente ellos lo reconocieron e inmediatamente se les desapareció. Es una constante en algunos aspectos, ¿verdad? Pero lo que quiere mostrar es esa presencia que está ahí, esa presencia del Cristo, esa presencia del resucitado en las personas. ¿Qué podemos llevar a la meditación, apreciado pueblo de fe, de este texto tan hermoso, que vale la pena leerlo y releerlo, y vale la pena dejarnos llenar por la gracia que el texto nos regala? Pienso que uno de los aspectos que nos puede ayudar a crecer en la fe en este tiempo de la Pascua es justamente que
hay momentos en los que uno descubre a Cristo y lo logra palpar en la vida, ¿sí? Son instantes de gracia que podemos recibir. Esos instantes de gracia que podemos recibir nos ayudan a tener la certeza de la resurrección de Cristo, certeza de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Pero son unos momentos que como que se desaparecen, o sea, como que son una especie de flash que llega y se va. Esto nos debe impulsar a vivir la fe sujetada en esos momentos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Me refiero a que como los discípulos de Maús, ese momento en el cual lo reconocieron hizo que ellos inmediatamente dejaron todos y volvieran a los apóstoles. Es lo que debe hacer en nuestra vida cuando sentimos a Cristo. No es simplemente quedarnos con que lo sentí y ya, y bueno, ya se fue, después volverá, no, sino que eso tiene una misión en mi vida. Es moverme hacia algo, hacia alguien. Es la experiencia que se vivió, por ejemplo, con el apóstol Felipe también cuando se encontró con aquel eunuco en el camino de Gaza, lo mismo, ¿sí? Aquel estaba dudoso, él llega al apóstol, le explica las escrituras, le explica acerca de las cartas de Isaías y el siervo doliente. La persona entiende el mensaje, acepta a Cristo, cree, se hace bautizar, y en el momento en que hace ese bautizar, él pide al apóstol que lo acompañe en la carroza, pero cuando termina la explicación y se bautiza, desaparece el apóstol. Es la misma desaparición de Cristo, o sea, él se va, porque así veo yo que se manifiesta la gloria de Dios, como la misma transfiguración. Cuando ellos descubren lo bello que es estar cerca de Moisés y Elías y Cristo, en ese momento, también el momento se va, desaparece el momento y tienen que enfrentarse a la realidad de la vida. Pienso que la presencia espiritual de Cristo está hoy viva en nuestras comunidades y se sujeta justamente en esos momentos en los cuales la sentimos, esa presencia, a través de la Eucaristía, por ejemplo, o a través de otros acontecimientos sacramentales. Es así como la iglesia debe emprender ese camino. La iglesia del resucitado, la de aquel tiempo, tuvo que emprender el camino a dejar de sentir ese Jesús corporal, a saber que ahora sería un Jesús espiritual y que ellos mismos lo tendrían que empezar a descubrir desde la fracción del pan, ¿sí? desde la Eucaristía. Es lo mismo, o sea, es la presencia de Cristo en algún momento fue histórica, hoy es una presencia inmanente que se fundamenta en la historia de aquello que vivieron los apóstoles con el resucitado y de aquella manera como Cristo se nos sigue manifestando en esos pequeños momentos que son como flash de gracia que llegan a nuestras vidas. Para la meditación, para la contemplación, los invito a que tomemos el texto de nuevo, hagamos una lectura de nuevo, una lectura pausada de este texto bíblico, llevémoslo con calma a nuestra alma, llevémoslo con calma a nuestro corazón, para saber cómo muchas veces es nuestra experiencia de vida, en la cual camina Cristo a nuestro lado, presente en la Eucaristía, presente en los hermanos, presente en alguien que realmente nos trae el mensaje de Cristo, y nosotros difícilmente lo descubrimos, ¿sí? Y cuando lo descubrimos, pues ya no está, o sea, ya descubrimos que nos dejó esa gracia de haberlo encontrado. Pidámosle también al Señor que bendiga nuestra jornada, que nos ayude a vivir un tiempo de gracia, de muchas bendiciones para nuestra vida. Esta Pascua sea un momento de alegría intensa y profunda en nuestros corazones. Démosle gracias al Señor por esta jornada y pidámosle que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.